Así es. Bueno, ya como Alan lo fue comentando a grandes rasgos, la muerte de estos dos líderes populares, Francisco Villa y Emiliano Zapata, corresponden a ciertos momentos políticos y de la historia nacional que nos permiten entender una transición, ¿no? Del proyecto carrancista de Estado que se venía trabajando y que de alguna manera tuvo su cenit precisamente en la redacción de la Constitución Mexicana de 1917 y la lucha por el poder o la sucesión presidencial del año 1920. Prácticamente en ese sentido ya veíamos que el gobierno de Carranza apostaba, como lo discutíamos hace un rato al anillo, hacia el camino civil, ¿no? Establecer una especie de élite de civiles y por lo tanto Carranza nomina como sucesor a la presidencia precisamente a Ignacio Bonillas, el ingeniero Ignacio Bonillas, ¿no? Dicho sea de paso, anteriormente a Bonillas, el candidato que también, o uno de los probables candidatos que también estaba impulsando el propio Carranza era Pablo González. Sin embargo, Carranza termina por darle o intentar darle poder a los civiles. Este alejamiento de parte de González y de Carranza va a permitir que González, pues de alguna manera se inserte en el bando sonorense y apoye precisamente la rebelión de Agua Prieta, ¿no? Que es, en pocas palabras, un plan que se establece entre la facción sonorense o el grupo Sonora, más bien conformado por pues, viejos militares de renombre como Obregón, como el propio Calles, que veían un obstáculo en la asunción al poder que el propio Carranza les estaba impidiendo, ¿no? De hecho, para esa elección, Obregón, al ser un hombre muy allegado al propio Carranza, pues Obregón había sido operador del propio Venustiano durante la convención en el año 14, ¿no? De hecho, Obregón es quien habla con Francisco Villa para que más bien puedan asistir en conjunto a la convención que se estaba estableciendo. Y entonces Obregón había creado un perfil de un militar políticamente hablando audaz, ¿no? Entonces Obregón, al verse desplazado de alguna forma por Bonillas, y precisamente porque Carranza apostaba a establecer una élite civil, pues Obregón se alza en armas, ¿no? El plan de Agua Prieta, pues prácticamente termina por consumarse en cuestión de semanas con la muerte del propio Venustiano Carranza en el mismo año de 1920 y posteriormente en noviembre del mismo año, como lo decía muy bien Alan, asume el poder Álvaro Obregón previo a un interinato de Adolfo de la Huerta, que va a ser un elemento importante posteriormente porque de la Huerta va a levantarse en armas precisamente en contra del propio Obregón ya durante su mandato, ¿no? Este, igual, al igual que el propio Obregón con Carranza, de la Huerta se siente desplazado frente a otro de los generales allegados a Obregón, que es en este caso Plutarco Elías Calles. Me gustaría centrarme en un aspecto general del gobierno sonorense o de los gobiernos sonorenses, principalmente de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles, ¿no? A pesar de que hubieron otros presidentes sonorenses como Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio o Abelardo L. Rodríguez, lo cierto es que precisamente son estos dos, tanto Obregón como Calles, quienes terminan de establecer toda la estructura política del Estado postrevolucionario, ¿no? Entonces, hay tres aspectos que quisiera como destacar en ese sentido, ¿no? Principalmente el que tiene que ver, o los principales, los que tienen que ver con la construcción del Estado, ¿no? En primer lugar, eh, tendremos que hablar que los gobiernos tanto de Calles como perdón, de Obregón como de Calles establecen tres objetivos concretos. Primero, el ejército, ¿no? Fortificar al ejército, pero sobre todo unificar el mando de tropa. Como ya hemos visto a lo largo de estos podcasts, de estas sesiones, pues de alguna forma para la revolución fue sumamente difícil unificar todos los ejércitos a nivel nacional, porque pues, bueno, algunos eran muy regionales y obedecían a lealtades regionales, ¿no? Entonces, precisamente el objetivo del gobierno
de los gobiernos tanto de Calles como de Obregón fue precisamente esta unificación del mando de tropa, de impedir que, o más bien romper con esas viejas formas en donde habían muchos ejércitos con sus propios caudillos en México para conformar precisamente uno solo con cadenas de mando y en donde evidentemente solamente iba a obedecer a un solo caudillo, ¿no? Y es quien estuviera en la silla presidencial, ¿no? Aunque eso es en términos podríamos decirlo, históricos, ¿no? Podríamos decirlo también legales, si ustedes quieren verlo, pero en términos casi casi metaconstitucionales, ¿no? Pues prácticamente el ejército está subordinado a un caudillo, ¿no? Y este caudillo era Álvaro Obregón. Así también, respecto al ejército, se intentó la profesionalización del ejército. Como hemos visto, muchos de las tropas rebeldes o revolucionarias, pues eran campesinos, eran obreros, prácticamente dejaban sus profesiones para pues, empuñar un fusil y lanzarse a la lucha, ¿no? No había una profesionalización del ejército. Realmente lo que existía eran precisamente hombres con armas que estaban conformando, que habían conformado pequeñas tropas, pequeños ejércitos. Entonces, ahora, después de la unificación del mando de tropa, lo que se necesitaba era precisamente tener un ejército profesional en muchos aspectos. También se llevó a cabo una modificación del armamento, ¿no? Esta modificación del armamento va a ser importante porque precisamente le va a permitir al nuevo ejército acentuar aún más su profesionalización, ¿no? Todo esto va a llevarse a cabo precisamente ya durante el mandato del obregonismo y hay una figura estelar de alguna manera importante en todo esto que es el general Joaquín Amaro, que también conforma el Heroico Colegio Militar como una escuela de oficiales altamente calificados y formados para llevar a cabo la operatividad del ejército mexicano, ¿no? Entonces, y precisamente, como ya lo comentaba Alan, Joaquín Amaro va también a estar inmerso en la conspiración en contra de Francisco Villa, ¿no? En cuanto a la modernización del ejército, solamente esta pudo darse precisamente de cara a una buena relación con los Estados Unidos, que era el principal proveedor de armas durante la Revolución Mexicana, y que posteriormente va a ser el principal proveedor de armas ya del Estado postrevolucionario. En ese sentido, hay dos aspectos que destacan del gobierno de tanto de Obregón como de Calles. Principalmente en el caso de Obregón, bueno, este no es reconocido por el gobierno de los Estados Unidos, en parte porque siguen descontentos con la Constitución de 1917 que los limita de los intereses o de sus intereses en México. Sin embargo, bueno, Obregón termina por ceder en ese aspecto respecto a los intereses norteamericanos, los intenta proteger y se llega al acuerdo de los tratados de Bucareli. En el caso de Calles se vendrá algo conocido como la crisis petrolera, ¿no? Hacia, el periodo ya de Calles de su gobierno, que es 24-28, 1924-1928, pues el petróleo había sido junto con el Enequén, si no me equivoco, elementos clave, ¿no? Para el desarrollo económico del país, pero principalmente para pues costear la revolución carrancista en un primer momento y posteriormente el nuevo estado postrevolucionario, ¿no? Esta crisis es desatada principalmente por el descubrimiento de pozos petroleros en Venezuela y esto va a llevar a que el precio del petróleo caiga, ¿no? Aunado a esto, bueno, se van a sumar cuestiones como, insistimos, el descontento de los norteamericanos respecto al artículo 27 de la Constitución que los limitaba de la explotación de los recursos naturales en nuestro país. Para ello, bueno, el propio Calles logra darle un manotazo a los norteamericanos, se amenazan, hay una serie de amenazas entre el Senado norteamericano y Calles, los norteamericanos intentan abrir más pozos petroleros, Calles amenaza con mandar al ejército, sin embargo, con el cambio de administración y con la nueva diplomacia del el embajador norteamericano en México, Dwayne Morrow, pues se llega a un acuerdo, ¿no? Y bueno, al final del día, los norteamericanos pueden explotar el petróleo, pero ya no como posesión, sino bajo concesiones, ¿no? Que el Estado mexicano les da a los norteamericanos, y no solamente a los norteamericanos, sino también a otras empresas europeas, como, bueno, caso concreto de los ingleses, ¿no?